en la inmensidad del mar, de vivir sin saber lo que podrá venir. En ti quiero confiar y llega la paz embargando más, ríos de alegría, lluvia de vida, nutre tu vida, que así respiras y podrás amar, mucho amar, y me refugio en ti. Sí. Bueno, pues comenzamos con esta segunda y última reflexión sobre el purgatorio y el infierno. Y le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine con su palabra. Y les voy a leer de la epístola de San Pablo, la epístola a los Hebreos, capítulo 13, desde el versículo 7, sobre la fidelidad. Acordaos de vuestros guías que os anunciaron la palabra de Dios, y considerando el desenlace de su vida, imitad su fe. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis seducir por doctrinas diversas y extrañas. Mejor es fortalecer el corazón con la gracia que con alimentos que nada aprovecharon a los que siguieron ese camino. Tenemos nosotros un altar del cual no tienen derecho a comer los que dan culto en la tienda, los cuerpos de los animales cuya sangre lleva el sumo sacerdote al santuario para la expiación del pecado, son quemados fuera del campamento. Por eso también Jesús, para santificar al pueblo con su sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos hacia él, fuera del campamento, cargando con su ignominia, pues no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la futura. Por medio de él ofrezcamos sin cesar a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No descuidéis la beneficencia y la comunión de bienes. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Palabra de Dios. Pues precisamente eso es lo que debemos entender sobre lo que nos dice esta palabra de los Hebreos, que nosotros vivimos el sacrificio, así como Jesús lo vivió, que fue crucificado afuera de la ciudad, en medio de ladrones, en un palo de maldición, el rechazo total de la sociedad como un criminal, pero en ese juicio precisamente está nuestra salvación. Y debemos entender eso porque la vida que nos espera después de esta es una realidad permanente. Esta vida es tan solo el primer paso que damos en una jornada eterna. Y dependiendo de cómo damos este paso, así es como sigue el próximo paso, que es la entrada al verdadero nacimiento. Porque en sí, lo que debemos entender, como hablábamos anoche, es que aún no hemos nacido al mundo espiritual. Entonces, la Iglesia nos enseña sobre los novísimos, que son muerte, juicio, infierno, purgatorio, cielo. Esto es lo que la Iglesia nos enseña como verdades que nosotros debemos creer, porque es el catecismo nuestro, es la doctrina, la enseñanza que profesamos como nuestra fe, que es
lo que nos ilustra a nosotros, nos orienta, nos guía para vivir dentro de este mundo con Dios. Porque cuando nosotros tenemos una iglesia que está formada por el mismo Espíritu Santo y que está perfectamente estructurada para que nosotros naveguemos con ella por medio de este destierro, por dentro de este destierro, y lleguemos a casa seguros, entonces entendemos el valor importante que es la iglesia, que si nosotros la apreciamos tal y como es, tal y como se nos ha sido dada, entonces lograremos entrar al descanso eterno de Dios. Des en cuenta que nuestro mayor obstáculo en la iglesia, ¿cuál es? Nosotros, nuestra humanidad. ¿Cuántas veces oímos de que una persona se fue de la iglesia porque lo decepcionó un sacerdote, porque lo decepcionó una monja, porque lo decepcionó un parroquiano que estaba en la parroquia? Y quién sabe cuántas otras razones humanas. Y la respuesta a todo eso es: tenemos que acordarnos de algo importante. La iglesia tiene como cabeza a Jesucristo. Y cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos a glorificar a ese Señor que está aquí en el sagrario. A Él, a nadie más. No venimos a servir seres humanos, a complacer seres humanos. Venimos a glorificar a Dios. Todo lo que estamos haciendo aquí esta noche es para gloria de Dios solamente. Nada más. Estamos aprendiendo cómo servirle a Él, cómo conocerlo mejor, cómo amarlo mejor, cómo adentrarnos a Él y unirnos a Él mejor. Y eso es lo que estamos haciendo, porque es lo único que importa, que nosotros lo conozcamos mejor. Y des en cuenta que cuando el Espíritu Santo nos da la bendición de reunirnos como nos ha reunido hoy, y viene a hablarle a nuestro corazón de ese misterio incomprensible de Dios, nuestro corazón se alegra y nos llenamos de una paz y una esperanza que no nos la da el mundo, que nadie nos la puede dar, solo el Espíritu Santo. Y recibimos esa paz, recibimos ese descanso en medio de nuestras luchas, porque solo Dios sabe lo que ustedes traen en sus corazones. Nadie más lo sabe. Ni siquiera ese que está con usted a su lado, su esposo, su esposa, sus hijos, sus mejores amigos, sus padres. Nadie conoce su corazón como lo conoce Dios. Y por eso, cuando entendemos este misterio, entonces sabemos lo grande que es nuestra iglesia. Porque la iglesia es Dios, la iglesia es la cuna, es para nosotros el hospital de almas, es para nosotros la nave que atraviesa las aguas turbulentas de este mundo, pero nos lleva seguros al puerto de Dios para encontrar al príncipe de la paz, a Jesucristo. Y entonces, si tenemos esta visión de la vida eterna y comprendemos que al final de esta vida, nuestra vida se definirá eternamente, porque al morir no hay sino dos caminos: uno, el camino de la perdición eterna, y el otro, el camino de la salvación. En el camino de la salvación hay dos estados: uno, que es el purgatorio. El purgatorio es un estado de la misericordia de Dios, que a pesar de haber muerto en un estado imperfecto, sin estar preparados para entrar a la plenitud de la luz, sin embargo, por razones que solo Dios conoce, en el juicio personal ante Jesucristo, en el momento de la muerte, nos hemos salvado de la condenación eterna y quedamos sentenciados por el divino juez a vivir un purgatorio, el cual Él determina
cuánto tiempo es. Sabemos que el tiempo del purgatorio no es el tiempo de la tierra, no tiene nada que ver. Ustedes seguramente habrán leído muchas historias y testimonios del purgatorio, en los cuales a veces se dice que se ha manifestado un alma y ha dicho que en el purgatorio 1 hora parece como si fuera 1 año o más, por el dolor, por el sufrimiento. Es muy difícil y sería casi imposible el presentar lo que es el estado del purgatorio en palabras humanas, porque el estado purgatorial se llama estado porque no es un lugar. Les voy a dar un ejemplo. Si usted entrevista aquí en Mazatlán a una persona en el sur de la ciudad y le pregunta sobre Mazatlán y usted le dice, cuénteme de Mazatlán, ¿qué es Mazatlán en su vida? Y le va a contar. Y luego se va para el norte de la ciudad y le pregunta a otro, y se va para el sur y le pregunta a otro, y se va para el otro extremo y le pregunta a otro. Tenga la seguridad de que cada una de esas personas tiene un diferente Mazatlán. No es el mismo. Cada uno vive un diferente Mazatlán en el mismo Mazatlán. Esa es una comparación de lo que es un estado. Ese es un estado. O sea, el estado es lo que uno vive de lo que vive. Es el estado. Entonces, cuando usted parte de este mundo y usted no logra entrar a la gloria de Dios, a la plenitud de la luz, al cielo, y se salvó, queda en el purgatorio. Hay almas en el purgatorio que están en un estado muy bajo, de mucha oscuridad, muy cerca a la tierra. Y con esto les explico. Espiritualmente hablando, la tierra es el estado más bajo que hay. Estamos en plena oscuridad. Si nosotros pudiéramos ver el mundo espiritual en el que habitamos, moriríamos de un infarto, porque nosotros estamos desterrados, estamos en el mundo caído, estamos en las tinieblas. Solo que por gracia de Dios nosotros tenemos apoyo mientras estemos en esta carne mortal, que es la gracia de Dios. Por eso se dice que mientras que estemos en este mundo material, estamos en la gracia, o sea, todavía Dios nos está dando una gracia, porque en el momento que morimos entramos en la justicia. Ya no hay gracia, ya no hay reparación, ya lo que sigue es purgación si nos salvamos o la gloria de Dios. Ahora, después hablamos de lo que pasa con los que caen al abismo, pero entonces algunas almas que se salvan tienen que vivir un purgatorio reviviendo la vida terrenal desde los principios, desde lo más básico, porque no pasaron la prueba terrenal y tienen que empezar casi que desde el principio. Y eso es un estado muy bajo de purgatorio. El dolor más grande de las almas de purgatorio que quedaron muy cerca a la tierra, a la vida terrenal, es la oscuridad. Una oscuridad terrible, nunca como la del infierno, pero una oscuridad muy grande. Y ustedes no se pueden imaginar lo que es vivir en las tinieblas. Es un castigo inmenso, vivir en las tinieblas, totalmente en las tinieblas. Y al mismo tiempo, revivir la vida terrenal que no se completó en el amor de Dios, porque precisamente la esencia de lo que es el purgatorio es resolver todos los pasos que se dieron en la vida terrenal sin el amor de Dios. Eso es. Les cuento una experiencia personal
con un alma del purgatorio. En una oportunidad, el Señor me permitió ver a una mujer que estaba en la cocina de su casa, pero era un alma del purgatorio y estaba rodeada de su familia. Y ella estaba en ese estado purgando algo que sucedió en esa cocina. Un acto terrible de desamor con su familia. Y ella estaba ahí sufriendo el dolor de ese acto. Un dolor increíble. Porque seguramente que ella actuó en una forma que le hizo daño a la familia. Y quién sabe cuánto se afectarían esos miembros de la familia con lo que ella hizo, con lo que ella dijo, con lo que pasó. Y ella estaba ahí, en ese dolor que nunca se los podré describir, del dolor tan inmenso. Y llevaba mucho tiempo ahí. Y entonces el hecho que tuvimos esa comunicación en ese instante, yo oré por ella, me sentí el dolor y la tristeza de ella y ella pudo moverse de ahí y progresar. Porque miren lo que sucede. Ustedes saben que el catecismo de la iglesia nos enseña que nosotros podemos interceder por las almas del purgatorio. Y cuando hacemos eso, las ayudamos a progresar hacia la luz. Porque el estado del purgatorio es un estado ascendente. El del infierno es descendiente. Pero el purgatorio asciende. Las almas siempre están progresando hacia la luz. Entonces, lo que hace que las almas se muevan es el amor, porque precisamente lo que a ellas les falta es el amor que nos dieron en muchos de los pasos que dieron sin amor. Cuando oramos por ellas, les damos el amor que ellas no tienen en el acto que están solucionando. Entonces, les llenamos de amor ese estado y se mueven, progresan. Y al mismo tiempo, cada que nosotros contribuimos a ayudar al progreso de un alma purgante, al mismo tiempo nosotros estamos creciendo también en la luz. Porque nosotros tenemos solo dos direcciones durante esta vida terrenal. Una, estamos ascendiendo o estamos descendiendo. No hay otra dirección. Cuando morimos, quedamos tan altos como ascendimos o tan bajos como descendimos. Ese es nuestro destino. Hay almas que al salir del cuerpo se elevan, tanto que hay algunas que entran al cielo. Así de tanto se elevaron. ¿Y cómo se elevan? ¿Cuáles son las alas del alma? El amor de Dios. Ese es un ejemplo. Ustedes saben que todos nosotros tenemos un ángel guardián. El ángel es un espíritu de luz. Cuando yo le hago el bien al prójimo, ese ángel del prójimo me bendice a mí. ¿Y cómo es la bendición del ángel? Es luz, porque él se da hacia mí y me llena de su luz. Cuando yo parto de este mundo y me presento ante el tribunal de Jesucristo, tengo tanta luz como el amor que di. Eso quiere decir que todos los actos de amor están presentes ante Dios, que son los ángeles de aquellos a quien yo amé, aquellos a quien yo serví, aquellos a quien yo le di. Y esa es luz, es un capital de luz, una economía de luz. Entonces tendremos tanta luz como hemos amado. Y por eso en el purgatorio se vive la ausencia de esa luz en muchos pasos que dimos. Y por eso duele tanto, porque el alma está en un estado pleno de conciencia, en una conciencia perfecta. Y la conciencia perfecta duele mucho cuando descubrimos lo que no hicimos que debíamos haber hecho.
Eso duele mucho. Y entonces el alma queda atascada en ese instante, en ese acto, y está llena de un dolor inmenso. Y la iglesia todos los días está orando por las almas de los difuntos en cada Eucaristía. Y esas oraciones van impulsando almas porque misteriosamente, y lo digo así porque es algo que no podemos entender, cuando se celebra la Eucaristía, la iglesia donde se está celebrando pertenece a un territorio de almas. Y esto no se puede explicar muy bien, pero les doy una idea. Esta es una parroquia. Ustedes saben que geográficamente esta parroquia tiene un tamaño, cubre un área particular, 20 manzanas, no sé cuánto tiempo, cuánto espacio cubre esta parroquia. Ustedes saben que a usted le preguntan a qué parroquia pertenece. Entonces usted dice, yo vivo en tal parte, y miran a ver cuál parroquia le corresponde, porque está geográficamente definida la parroquia como territorio parroquial. Igual, en el mundo espiritual, esta parroquia cubre un territorio de almas, tanto de los vivos como de los muertos. Entonces, cada que se celebra una Eucaristía acá están las almas que pertenecen a esta parroquia, las almas de purgatorio. Y por eso cada que se celebra una Eucaristía, las almas progresan, van moviéndose con cada Eucaristía. Y cuando usted está aquí en la misa y ofrece sus oraciones o la misa por las almas de purgatorio, esas almas que están relacionadas con usted reciben esa bendición, porque cada uno de nosotros pertenece a un territorio de almas, almas que no necesariamente conocemos, porque dentro de ellas pueden haber muchísima gente que está directamente relacionada con nosotros por sangre, pero que nunca conocimos. Otros que están relacionados con nosotros porque son parte del territorio de almas que están en lo nuestro. Y cuando estamos en iglesia y oramos por las almas, esas almas de nuestro territorio de almas son las que reciben esa bendición. No es fácil de explicar esto porque es místico, ¿no? Pero es lo que es. Así de que el purgatorio es un estado tan complicado de explicar que les voy a dar pequeños ejemplos. Yo, dentro de la primera experiencia que tuve con el Señor en la selva de Colombia durante un secuestro, que fue un éxtasis que tuve, donde el Señor se me apareció. Parte del éxtasis ocurre en un lago, donde yo estoy con el agua hasta la cintura, al frente de una roca inmensa. Arriba de la roca, en el lado derecho de la roca, estaba mi ángel guardián. Y él me mostró el estado más bajo del purgatorio, al lado derecho de ese lago. Porque al lado izquierdo yo pude ver todos los demonios de mis pecados mortales de 33 años. Y al lado izquierdo vi lo que les voy a contar después de esto. Y es que en el lado derecho veo esta increíble oscuridad. Pero sabía que esa oscuridad que estaba viendo estaba increíblemente poblada. Habían miles de almas ahí. Yo no podía ver como estamos viendo acá. Es otro estado, es etéreo, no es material, no es físico. Por eso es muy difícil explicarlo. Y esas almas tenían el amor y la compasión más grande por mí. Y esto para mí fue como un alivio a pesar del dolor tan inmenso que yo sentía
en el que se encontraban esas almas. Entonces, un ejemplo pequeño. Yo estoy mirando hacia lo que parece ser un alma. Y sí, es un alma. Al principio veía la forma de una persona como en forma de humo, un humo claro, no oscuro, claro, pero un humo. Pero yo sabía que era una persona, un alma, y sentía el amor de su mirada. Pero no es que le estuviera viendo los ojos, sino que sentía su mirada. Imposible de explicar, sentía su mirada y su amor. Y de pronto, por dentro de ese humo, comienzo a ver valles grises, praderas, colinas como de ceniza, inmensas. Luego veía cuevas, veía ríos helados, veía calor intenso, y todo eso a través de una alma, de una sola alma. Por eso, cuando yo les hablaba a ustedes de el diferente Mazatlán que hay en cada persona viviendo en Mazatlán, nos damos cuenta lo difícil que sería decir qué es Mazatlán para nosotros. Pero hay que preguntarle a cada uno, porque es uno diferente para cada uno. ¿Qué es el purgatorio para las almas de purgatorio? Habría que mirar a cada alma, porque nada que ver un alma con la otra. Están en estados totalmente diferentes. Pero es un estado de resolver lo que no está resuelto del amor de Dios en la vida terrenal. Y eso es como una escuela. Voy a darles otro ejemplo. En una oportunidad estaba yo orando debajo de un gran árbol y de pronto miré hacia arriba y vi una mesa rectangular grande de madera en el aire. Después aparecieron bancas de madera alrededor de la mesa. Y yo seguía como en éxtasis mirando eso, tan extraño. Y después aparecieron personas sentadas en las bancas alrededor de esa mesa. Y luego, en el aire más arriba, había una persona que parecía como si fuera una religiosa, pero no era. Seguramente era un ángel. Y esa persona les estaba dando como una clase a los que estaban en la mesa. Y de pronto, de las personas que estaban en la mesa, aparece mi madre y me saluda así. Solo eso. Pero yo entendí inmediatamente que mi madre estaba en clase. Estaba en una clase en el purgatorio. Sí, y me di cuenta que estaba en el purgatorio y que le estaban enseñando. Yo no sé qué y no sé en qué forma, pero en eso hay algo importante y es esto. Dentro de la experiencia que yo he tenido con el Señor, aprendí que la vida terrenal es una escuela de almas y estamos en clase todo el tiempo. Y la única lección que estamos aprendiendo es la lección del amor de Dios, la única lección. Todos nosotros. Usted se casa y cuando se casa para purificarse en el matrimonio, para aprender a amar. Usted se vuelve sacerdote y se vuelve sacerdote para purificarse en su sacerdocio, para aprender a amar. Usted se vuelve monja y se vuelve monja para purificarse en su vida religiosa, para aprender a amar. Y cualquiera que sea el estado en que usted está, la lección es el amor de Dios. Entonces, cuando termina esta vida, dependiendo de cómo nos fue en la clase, así entraremos al grado final que es el cielo, o tendremos que seguir estudiando en el purgatorio, rehabilitando, como cuando uno pierde grados en el colegio y le toca quedarse a rehabilitar materias.
igual el purgatorio es eso. Entonces, es importante que si Dios tiene la misericordia de darnos a nosotros la sabiduría, la información, de enriquecer nuestra inteligencia natural humana, para que nosotros nos ocupemos de asegurarnos que mientras que vamos en camino, podamos prepararnos para llegar donde el Señor, llenos de Él. Por eso, como les decía en la reflexión anterior, el camino de Jesucristo es su amor. Y eso es lo que debemos tomar, asegurarnos que estamos caminando con el amor de Dios. Y eso es importante porque descubre el sentido de los sacramentos. ¿Se dan cuenta lo importante que es la confesión? Porque ¿cómo hacemos nosotros para caminar en el amor de Dios en este mundo con una naturaleza humana imperfecta y pecadora? De la única manera es que estemos constantemente enmendando nuestras faltas, confesándonos, buscando el perdón y la reconciliación con Dios, para mantener la amistad con Dios y no perderla. Por eso debemos estar unidos a los sacramentos. La Eucaristía nos da la fortaleza para defendernos de las tentaciones, para superar nuestras debilidades, para controlar nuestros instintos, sentidos, razón. Y entonces, en este caminar, por esta escuela del amor de Dios en esta vida, el Espíritu Santo nos guía para que nosotros podamos crecer, para que no perdamos la oportunidad, porque el tiempo que tenemos es precioso, porque está contado. Como dice la palabra, hasta nuestros cabellos están contados. Todo está anotado, absolutamente todo. Cada palpitar nuestro, cada pensamiento, cada sentimiento, cada intención, cada tendencia, todo esto está escrito, está marcado. Y por eso, cuando empezamos a vivir en armonía con Dios y amamos, todo está en orden y caminamos en orden. Cuando vivimos en pecado, todo está en desorden y caminamos en desorden. Es muy grave. Por eso hay que corregir nuestra vida y caminar en orden con Dios. Dios es un Dios de orden. Y si queremos ser uno con Él, tenemos que ordenarnos en todo. Ustedes leen en el Antiguo Testamento pasajes donde Dios le está dando instrucciones a un profeta de cómo debe construir un altar y cómo debe construir un templo. Y ustedes se dan cuenta lo meticulosa que son las instrucciones de Dios. Todo meticulosamente medido, con medidas exactas, todo. Y la enseñanza es, Dios es un Dios de orden. Debemos mantener nuestras cuentas claras en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos, en todo lo que sentimos. Y así caminamos derecho para evitarnos un purgatorio y que podamos entrar a la plenitud de la vida. Se puede. Ahora, en ese mismo lago donde yo estuve, donde tuve la experiencia del purgatorio, estoy sin saber que ese hombre que estaba encima de la roca era mi ángel guardián. Todavía no sabía. Entonces miro hacia el agua donde estoy, tenía el agua hasta la cintura, y veo una niebla flotante encima del lago. Y cuando la observé bien, me doy cuenta que son cientos de demonios de los pecados mortales de los 33 años que viví lejos de Dios. Y esos parecían gérmenes como racimos y continuaban hacia un abismo. Y cuando miré hacia el abismo, que lo podía ver perfectamente,
me di cuenta hasta dónde había caído ya mi alma por la vida de pecado que había vivido. Y habían incontables niveles de condenación, incontables. Ojalá yo pudiese explicarles a ustedes con palabras lo que yo vi en ese abismo, pero nunca se los podría contar, porque no es posible racionalizar algo que está fuera incluso de nuestra imaginación, porque la perdición eterna es algo inimaginable, tanto así que uno de los motores que me empujan a mí para hacer lo que yo hago es que yo no quiero que nadie caiga a ese abismo. Eso es, ustedes saben, yo estoy aquí con ustedes y no estoy acá por ninguna otra razón que el yo contribuir con cualquier granito de arena para ayudarles a que no caigan al abismo. Para eso es lo más importante, porque es tan aterrador, tan real. El infierno existe y yo doy testimonio de eso con mi vida, de que el infierno existe y de que está muy poblado, porque hay gente que cree que no hay gente en el infierno, o que hay unos pocos ahí, que de pronto está Hitler o quién sabe qué pensarán, pero no, hay una población enorme en el infierno. Obviamente que les digo que la población del cielo es la más grande de todas, y la población del purgatorio es gigantesca, porque llevamos miles de años de la humanidad viviendo esta experiencia del destierro, y son billones de almas que han pasado por acá, que han sido creadas por Dios, y por eso esos estados de purgatorio, de infierno y cielo son estados muy poblados. Entonces, el infierno es un estado descendiente. Todo se inclina y desciende. Y entre más se mira hacia abajo, más espantoso es, porque el fondo es Satanás, es el mal, es la perdición eterna, el destierro eterno. Entonces, mirar hacia abajo es mirar hacia el horno eterno. La humanidad hoy ha descendido por el pecado a profundidades que nunca había descendido antes. Y por eso hoy hay en la tierra demonios que nunca habían podido subir a la tierra. Pero hemos llegado a un estado de pecado tan grande que han subido demonios y están haciendo cosas que nunca habían ocurrido en la tierra. Por eso nos damos cuenta de las cosas tan horribles que pasan en este mundo, que no hay historia de que hayan sucedido antes. Me refiero al pecado, me refiero al horror de todas estas cosas que la humanidad está haciendo y viviendo hoy. Y con el sarcasmo, con el odio, con la indiferencia, la violencia que se viven estos pecados. Y es porque se ha descendido muy al fondo del abismo y por dentro del pecador se sube el demonio. Porque ellos no pueden subir solos. Ellos pueden salir de esos abismos solo si bajamos hasta allá. Si bajamos hasta allá, se suben. Miren ustedes lo que le pasa a una persona que va a practicar cualquier tipo de brujería, de magia, de adivinación. Por pura irresponsabilidad e ignorancia, mucha gente va a que le lean las cartas, a que le leen la palma, a que le leen el tabaco, el café, quién sabe qué. Y resulta que abren la puerta al mundo espiritual del demonio. Y los demonios que no tenían nada que ver con usted ni en su vida, se suben por medio suyo y empiezan a actuar por medio suyo.
y usted se vuelve un instrumento de ellos. Eso es lo que trae la magia, la brujería, el ocultismo, las astrologías, numerologías, el reiki, el enneagrama, todas estas prácticas que hay en el mundo hoy, que se llaman la nueva era, que es otro tema, pero que es parte de lo que nos puede llevar a la condenación eterna. Entonces, el infierno es una realidad. Es posible condenarse. Nunca antes en la historia de la humanidad había habido tanto peligro para un alma condenarse como hoy. Pero también nunca antes en la historia de la humanidad había habido una oportunidad más grande para salvarse como hoy. Porque si un alma se vuelve valiente y a pesar de las seducciones de este mundo, a pesar de la ilusión de este materialismo y consumismo y relativismo, se vuelve buena, se atreve a ser buena, se santifica en una forma como nunca antes se había podido hacer en la tierra. Y hoy, en esta tierra, en este mundo, hay muchos santos en el silencio de esta maldad. En medio de esta oscuridad hay muchos santos. Ustedes saben que la santidad es tan pequeña y aparece tan insignificante en este mundo que se hace invisible. Las personas sencillas son insignificantes para el mundo y por eso la gente ni las ve, ni las conoce, ni las tiene en cuenta, porque entre más se adentra usted en Dios, más se desaparece para este mundo. Entre más se adentra usted en el mundo, más aparece en él. Entonces, esos son los dos caminos. Y el camino nuestro no es aparecer en el mundo. El camino nuestro es desaparecer del mundo. Y esto es el camino ascendente, porque cuando usted se va desapareciendo del mundo, es porque usted está ascendiendo. Cuando usted aparece en el mundo, es porque usted está descendiendo. Usted es una persona mundana. Usted busca las glorias terrenales. Usted está encantado con lo que brilla, con lo que vale en la tierra. Y por eso aparece. Pero nosotros, para poder entender el destino del alma, tenemos que darnos cuenta que entre más nos adentramos en el amor de Dios, más invisibles somos. Ustedes han oído hablar del pan ácimo, que es el pan que no tiene levadura, que es insípido, que es el pan, el único pan que se lleva al altar del Señor para el sacrificio. Pues nosotros, cada uno de nosotros, somos llamados a ser panes ácimos. Tenemos que sacar todo el condimento y toda la levadura que tenemos y convertirnos en panes insípidos para poder ser servidos en el altar de Dios. Y este es nuestro camino, es sacar todo este condimento, toda esta levadura, esta grandeza humana, esta pretensión y vanidad, esta autosuficiencia, egocentrismo, todos estos ismos, sacarlos para no caer al abismo. Eso es lo importante, porque debemos tener algo claro, y es nunca olvidarnos que existe el infierno, nunca olvidarnos que existe el purgatorio, nunca olvidarnos que existe el cielo, y sobre todo, nunca olvidarnos de la muerte, nunca. Miren cuántos santos mantenían una calavera en su escritorio, porque no querían perder de vista la muerte, no por hacerle culto a la muerte como lo hacen los satánicos, sino porque querían asegurarse de que nunca se les olvide lo frágil que es esta vida, lo temporal que esta vida es, lo corta que es, y que no nos pertenece a nosotros, que nosotros no somos dueños de esta vida, que esta vida nos la dio Dios y Él es el único que la posee.
el único dueño. Y por eso siempre al despertar tenemos que darle gracias a Dios por la vida, por el don de la vida y ser gratos con Él. Por eso es tan lindo bendecir los alimentos. Dale gracias a Dios por nuestro vestido, por el techo, por la gente que nos apoya y nos ama, por los enemigos que nos hacen humildes y nos enseñan a perdonar. Por todas estas pruebas de la vida terrenal, le tenemos que dar gracias a Dios, porque en esa forma, esa gratitud nos hace hijos de Dios. Cuando uno es grato, ama, porque la gratitud es el amor, y de la única manera que vamos a amar a Dios es si somos gratos de lo que Dios es en nuestra vida. Ese es el amor que le debemos. Voy a terminar con esta lectura. Y les voy a leer a ustedes del Evangelio según San Juan, capítulo 15, desde el versículo 1. La vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto lo limpia, para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios, gracias a la palabra que os he dicho. Permaneced en mí, como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros. Palabra de Dios. Pues el Espíritu Santo confirma todo. Y precisamente esto que hemos leído es lo que hemos hablado durante todo este tiempo. Y el Espíritu Santo lo cierra con palabras de oro que vienen de Dios. Pues que el Señor tenga misericordia de nosotros, que nos dé la fortaleza para ser buenos y que en nuestro corazón nazca la sed de santidad, la sed del cielo. Tenemos que desear el cielo. Usted pregúntese, ¿será que usted alguna vez ha deseado el cielo? ¿Quiere estar en el cielo? ¿Se ha imaginado el cielo? ¿Le ha pedido a Dios el cielo? Porque si no lo ha hecho, es mejor que lo haga. Porque entonces, ¿para dónde cree que se va a ir? ¿Cuál es su casa? ¿Cuál es su destino? Si usted no desea su destino, entonces ¿en qué anda? ¿Qué es lo que está buscando? Tenemos que asegurarnos que nuestro destino es el cielo. Es lo primero que tenemos que hacer para caminar hacia el cielo. Para que cada paso que demos, lo demos hacia el cielo. Y eso tiene que estar claro. Es nuestro destino, es nuestra casa. Es el final de esta caminada, de esta peregrinación, la casa del Padre. Y Jesús nos prometió que allá donde Él estará, nos esperará. Y estaremos nosotros si les somos fieles. Pues que el Señor los bendiga a todos. Solo Dios sabe lo que cada uno de ustedes trae en sus corazones esta noche. Y todos los que nos van a ver más tarde por internet. Él sabe quiénes somos nosotros. Y por eso ese Dios que todo lo sabe y lo conoce, que los bendiga. Que les dé la gracia de enamorarse más de Él, de serle más fiel a Él y no tener miedo de ser buenos, no tener miedo de ser santos. Es nuestro único camino. Amén. Amén.
mí.